Hay un versículo en la Biblia que es bastante corto y dice: "Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad". Cuando leemos las palabras "y el Verbo se hizo hombre", podríamos preguntarnos, ¿cómo es que el Verbo se hizo hombre? He conocido personas que intentan encontrarle algún significado místico a esto, pero cuando leo este versículo en el Evangelio de Juan capítulo 1 pienso, no, estas palabras que dicen "el Verbo se hizo hombre" son extremadamente precisas. Cuando un arquitecto tiene una idea para el diseño de un edificio, si se le ocurriera algún tipo de diseño para un edificio y se formara una imagen de ese edificio en su mente, lo plasmaría tranquilamente en su cuaderno. Calcularía la altura, el ancho y la circunferencia exacta. Dibujaría muchas páginas del edificio, representándolo desde todos los ángulos. Y, cuando alguien que entiende de arquitectura viene y lo observa detenidamente, esa persona puede aceptar el trabajo y ordenar construir la estructura, creyendo que será un buen edificio. Y así se construye el edificio. Y cuando todos los detalles están terminados como parte de la estructura, podríamos decir que los pensamientos del arquitecto están expresados en los planos y mediante ellos se construye el edificio. Del mismo modo, cuando la Biblia dice "el Verbo se hizo hombre", se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, que nació en este mundo, vivió en este mundo, se reunió con sus discípulos, murió y resucitó de entre los muertos. Todos estos acontecimientos fueron registrados por los profetas, mucho antes de que Jesús realmente viniera a este mundo. Y esto se muestra en versículos que dicen cosas como "el Señor me dijo", "así ha dicho Dios", o "esto dice el Señor". Todo lo que Dios dijo a través de los profetas fue en referencia a Jesús. ¿En dónde nacería? ¿Y en qué casa? Dios explicó todas estas cosas de antemano. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino exactamente como fue registrado. Es en referencia a esto que la Biblia dice: "El Verbo se hizo hombre". Y cuando dice "el Verbo se hizo hombre", está diciendo que las palabras del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, el Hijo de Dios. Originalmente, Jesús era Dios por naturaleza, pero abandonó su posición y vino a este mundo, tomando la naturaleza de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte. Así lo dice la Biblia. Así que vino tal como fue escrito. Y es a este Jesús al que llegamos a conocer gradualmente a través de la Biblia. Estas palabras son realmente importantes. Un día, mientras leía la Biblia, pensé: Señor, si no nos hubieras dado tus palabras a través de los profetas, ¿cómo podríamos creer que tu Hijo es tu Hijo? Hay muchas religiones parecidas en este mundo, pero solo hay un Dios, y su palabra es única, y sus métodos son extremadamente precisos. Mientras leía esta Biblia, dentro de sus páginas, me encontré con dos imágenes de un hombre dentro de un mismo pasaje. Una es la imagen de un hombre en circunstancias miserables, mientras que la otra representa a un hombre en un estado realmente glorioso. Todo en un corto pasaje. Cada vez que leo este pasaje, en verdad lo aprecio. Isaías capítulo 52.
Si ya están en Isaías capítulo 52, leamos desde el versículo 13. Isaías capítulo 52, desde el versículo 13. Miren, mi siervo prosperará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les ha anunciado y entenderán lo que no habían oído. Cuando lean este pasaje, quizá piensen que es como todos los demás. Pero permítanme regresar a lo que estaba diciendo anteriormente. Si alguien viera los planos de aquel edificio sin saber que el edificio ya ha sido construido, podrían pensar, sería realmente estupendo que alguien construyera este edificio. Probablemente pensaría que sería un buen edificio. Del mismo modo, podríamos leer la Biblia y pensar, ¿y si existiera un hombre así? ¿Ha nacido alguna vez en este mundo un hombre así? ¿Ha existido alguna vez un hombre así? Entonces, la persona que mira los planos de ese edificio podría pensar, me pregunto si el arquitecto realmente construyó este edificio en algún lugar. Me pregunto si en verdad se habrá construido. Pero alguien que haya estudiado detenidamente los planos, podría toparse con este edificio en algún lugar del centro de la ciudad y pensar, tengo la sensación de ya haber visto este edificio en alguna parte, y después de pensarlo detenidamente, podría recordarlo representado en los planos que había visto unos días antes. Así que, la descripción de Isaías capítulo 52 desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 53 aplica a un solo hombre de entre todos los que han vivido en el pasado, de los que viven hoy, o vivirán en el futuro. Esta es una descripción precisa de ese hombre, y ese hombre es Jesucristo. La descripción aquí en Isaías capítulo 53 desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 53 concuerda exactamente con Jesucristo. Coincide con él a la perfección. No hay otro hombre así en este mundo, ni siquiera entre los grandes. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, coincide con la descripción que aquí se hace. ¿Podría repetirse algo así en este mundo? No. Yo mismo, al tratar de compartirles estas preciosísimas palabras, compruebo que mis limitados conocimientos de la Biblia no me bastan para poder explicarles por completo, pero me gustaría explicar todo lo que sé. El profeta Isaías escribió, así me dijo el Señor. No dijo que se le hubieran ocurrido estas ideas mientras escribía. Escribió, así me dijo el Señor. En otras palabras, estaba registrando las palabras que Dios le había dicho. Miren, mi siervo prosperará. Dios envió a su siervo al mundo, y ese siervo prosperaría. Y será exaltado y levantado y muy enaltecido. Será levantado y muy enaltecido. Esto es lo que está diciendo, versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. ¿Era algún tipo de bestia para que fuera estropeada su forma más allá de la semejanza humana? Incluso comparado con los dos bandidos, su forma fue estropeada más allá de la semejanza humana. Debido a que él era el Hijo de Dios, fue levantado y sufrió en la cruz. Pero los dos bandidos, que estaban a su lado, también habían sido crucificados. Sin embargo, estos bandidos no llevaron coronas de espinas. Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien se refiere este pasaje, llevó una corona de espinas que le fue puesta sobre su cabeza. Todo su rostro estaba bañado en sangre, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Hace mucho tiempo, cuando Adán, el antepasado de la humanidad, pecó por primera vez,
Dios le había dicho: «Maldito será el suelo por tu culpa, la tierra te producirá cardos y espinas». ¿Quién diría que esas espinas y cardos un día traspasarían el rostro de Jesucristo, el Hijo de Dios? Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Su forma estropeada más allá de la semejanza humana. La gente se burlaba y decía: «Este hombre dice ser el Hijo de Dios. Si es verdad, ¿por qué no se baja de la cruz? Dice que puede salvar a los demás, pero ¿no puede salvarse a sí mismo?». La gente se burlaba continuamente de él. Lo colgaron en lo alto de la cruz y lo maldijeron sin cesar. Pero Jesús soportó todo ese dolor y sufrimiento de la cruz hasta el final. Lo soportó por todos los pecados de la humanidad. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído. Un día, cuando el Señor me llame a su presencia, cuando vuelva, todos los líderes de las naciones de este mundo enmudecerán en su presencia. Si alguien leyera estos pasajes en la Biblia y escribiera sobre ello, probablemente escribiría algo como: «Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó». ¿Por qué el Rey de Reyes, Jesús, el Hijo de Dios, sufrió hasta el punto de que su forma fuera estropeada más allá de la semejanza humana? Si tuvieran que examinar la historia de una nación en relación con estos 3 versículos, sería la historia de los judíos. Si analizan esa historia, podrán ver que hay parte de este pasaje que los judíos han adoptado para sí mismos. «Miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido». Este era el Cristo, el Mesías, descrito aquí en el versículo 13. Este es aquel que los judíos estaban esperando, y fueron capaces de creer esto. También el versículo 15 dice: «Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán». Este era un Cristo en el que podían creer. Pero lo que describe el versículo 14, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Era un Cristo muy miserable, el cual los judíos no podían imaginar. Siempre habían esperado que Cristo apareciera como alguien magnífico. Pero incluso mientras lo juzgaban y determinaban matarlo, aun cuando los acontecimientos se estaban desarrollando tal y como se describe aquí en el versículo 14, no pudieron creer en él, no eran capaces de creer en él. Pudieron creer en el Cristo al que se refieren los versículos 13 y 15. Este fue el punto de fracaso dentro de la historia de los judíos. Si se hubiera omitido este versículo en medio de estos 3 versículos, los judíos habrían podido creer, ya que este era el Mesías que habían estado esperando. Estaban esperando al Mesías que un día vendría y los liberaría de su dolor y sufrimiento, salvándolos de las manos de naciones extranjeras y pisoteando a esas naciones extranjeras, y gobernando como rey. Pero aquí, en el versículo 14 dice: «Pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto». Ellos no querían un hombre tan miserable. Como resultado, al leer la Biblia, nos encontramos con un versículo que dice: «Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron». Dios habló a través de los profetas durante muchos años. Nos hizo saber de antemano que enviaría a su Hijo unigénito. El camino fue preparado a través de esa nación en particular,
Y entonces el Hijo vino, y ellos no lo recibieron. Lo trataron terriblemente. Así que hoy, aprovechemos esta oportunidad para estudiar detenidamente la Biblia y examinar el retrato que esta persona nos presenta allí. Y veamos si lo que dice la Biblia se parece realmente al Hijo de Dios. Parte de este pasaje aún no se ha cumplido. La parte que se ha cumplido es el versículo 14, pero los versículos 13 y 15 aún no se han cumplido. Cuando dice aquí, miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido, está hablando de aquel que vendrá como el gobernante definitivo en la historia de la humanidad, y reinará para siempre como Rey de Reyes. Pero eso aún no ha sucedido. No se ha cumplido todavía. Pero Él vino, y sufrió, y murió. Vino a morir en nuestro lugar. Y así, el versículo 14 se cumplió. Jesús no vino simplemente a este mundo y luego se marchó. Si alguien leyera Isaías capítulo 52 desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 53, podría decir, esto describe a una persona determinada, una persona que va a nacer, pero tal persona no aparecerá. E incluso si pensaban que tal hombre nunca nacería y nunca existió, la persona descrita en Isaías capítulo 53 es real, y es exactamente como se describe, es exactamente como se había escrito de él. Esto es más fácil de entender si leemos el capítulo 53. Tomemos un momento para leer desde el versículo 1. ¿Podría alguien leerlo en voz alta? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue en su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores.
Si primero leen la vida de Jesús, tal como se presenta en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego leen este pasaje, verán que su nombre nunca puede excluirse aquí. Se trata de Jesús. Entre los himnos que solíamos cantar, hay uno que incluye las palabras: Su nombre es maravilloso, Jesús, mi Señor. Este es un nombre tan extraño, Jesús. Y aquí, se nos presenta una imagen de Él exactamente tal y como era. Quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se ha revelado el brazo del Señor, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Jesús no era lo suficientemente bien parecido como para ser retratado. La Biblia dice, no había en él belleza, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Esto es cierto. Si tomamos su muerte y la comparamos con lo que la Biblia dice aquí, nos preguntaremos cómo es posible que esa muerte haya sido descrita aquí con tanta precisión. Veamos de nuevo el versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Le pusieron algo en la cabeza y luego lo golpearon. Lo abofetearon y le dijeron: Se supone que eres profeta, dinos quién te ha pegado. Así lo trataron después de que los judíos hicieron que lo arrestaran y lo llevaran ante los sumos sacerdotes. Fue así dentro de la historia de los judíos, 1400 años antes de que Jesús sufriera y muriera, incluso antes de que la ley fuera dada a los israelitas a través de Moisés. Cuando los israelitas salieron de Egipto, cuando el faraón estaba decidido a no dejarlos ir, Dios les dijo que hicieran algo. Les dijo que sacrificaran un cordero, comieran su carne dentro de sus casas y pusieran su sangre en los dos postes y el dintel de sus casas. Después de eso, los judíos hicieron sacrificios a Dios de acuerdo con la ley. Para celebrar esa fiesta, muchos judíos que vivían dispersos por diversas naciones se reunieron en Jerusalén. Por eso, era inevitable que hubieran presenciado la escena de la muerte de Jesús. Cuando Jesús fue juzgado, la gente que le había cubierto la cabeza y golpeado también lo maldijo. La gente de aquel tiempo no lo reconoció. Ahora, observen el versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. La gente consideraba que estaba siendo castigado por Dios. Esto es lo que la gente de esa época pensó de Jesús. Esto fue escrito unos 750 u 800 años antes de que Jesús pasara por este sufrimiento. Fue escrito antes de que este incidente realmente ocurriera, y ahora el versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sufrió así por los pecados que hemos cometido. Los pecados que cometemos contra Dios, mientras vivimos en esta tierra. La Biblia dice que por eso sufrió así. Esto fue escrito incluso antes de que Él viniera, antes de que naciera en este mundo. Ahora versículo 6. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cada uno seguía su propio camino, vivíamos como nos placía. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así como los pecados del pueblo fueron puestos sobre el Cordero,
y su sangre fue derramada y murió. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios también sufrió de esta manera. Así que sufrió como dice aquí, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Sufrió de esta manera. Y luego, en el versículo 7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Aunque fue el objeto de tan terribles blasfemias, y le hicieron sufrir así, lo soportó con paciencia. Siguiente, versículo 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Nadie se preocupó de su descendencia. Mientras lo mataban, ¿quién de entre su descendencia que vivió 750 años después habría pensado que era el Hijo de Dios? Ahora, versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Cuando Judas, quien se ocupaba del dinero mientras Jesús llevaba a cabo su obra, lo traicionó, huyó con el dinero. Ni siquiera tenía un sepulcro en el cual ser puesto. No había dinero para comprar uno. Cuando una persona moría de esa manera, su cuerpo simplemente era arrojado en algún lugar al borde del camino. Pero José de Arimatea ofreció su sepulcro, el cual había hecho tallar para preparar su propio entierro, y allí depositaron el cuerpo de Jesús. Todo esto está claramente expuesto en el Nuevo Testamento para que todos, excepto los ciegos, lo vean. La gente puede verlo claramente si leen la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos, «Dichosos los ojos de ustedes, porque ven». Los judíos también preguntaron a Jesús, «¿Quién eres tú?». Encontrarán esto en el Evangelio de Juan. Y Jesús respondió, lo que desde el principio he venido diciéndoles. Él había estado hablando desde el principio de la historia de los judíos. ¿Cuándo empezó a hablarles? Hace mucho tiempo, cuando Dios dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Abraham escuchó estas palabras que resonaban en sus oídos, dejó la tierra en la que había estado viviendo y viajó a un lugar muy lejano, a la tierra de Israel, la tierra de Judea. Podemos ver que estas palabras que fueron dichas a Abraham también fueron escuchadas por toda su descendencia que estaba aún en su cuerpo en ese momento y que nacerían en el futuro. Y no solo eso, sino que también, cuando Jesús dijo, lo que desde el principio he venido diciéndoles, estaba diciendo que había hablado a Abraham, había hablado a Isaac, había hablado a Jacob, había hablado a Moisés. Le había hablado a los judíos a lo largo de su historia, y esto es lo que conforma el Antiguo Testamento. Y ahora, el Verbo mismo había venido de acuerdo con todo lo que había dicho. El Verbo se hizo hombre y habitó entre ellos, y ahora los judíos discutían con él. Le decían, «Ni a los 50 años llegas, ¿y has visto a Abraham? Ni siquiera tienes 50 años». Pero Jesús respondió, «Les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy». Estaba diciendo que existía incluso antes que Abraham. Incluso en ese momento, ya estaba allí con los judíos. Más tarde, después de haber dejado este mundo, en el libro de Apocalipsis se escribió que Él es el Señor, que era, y que es, y que ha de venir. Esta es la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el pasado existió como el Padre, y ahora, en nuestra era presente, como el Espíritu Santo, y en el futuro, como Jesucristo quien regresará. ¿Cómo fue capaz de guardar el secreto de Dios, incluso mientras pasaba por un sufrimiento tan extremo? Fue solo después de haber pasado por todo ese dolor y sufrimiento que había sido registrado, que este secreto sería revelado. Jesús dijo, «Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto». Estaba diciendo que había venido para morir. Cuando leemos la Biblia, encontramos que dice, «Vino a lo que era suyo,
pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. También dijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Un grano de trigo cayó en la tierra. Esto es lo que estaba diciendo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si de verdad creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que es el Salvador que los ha salvado, dice que a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. De los que han recibido este derecho, dice que estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Este Hijo único vino a este mundo, murió, y resucitó 3 días después. Al hacerlo, tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, y así, a través de él, nuestros espíritus pueden recibir vida eterna. Muchas personas han llegado a creer esto desde entonces, y cuando creyeron, recibieron el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y, como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ofreció su propio cuerpo de acuerdo con las leyes de sacrificio del Antiguo Testamento. Su espíritu fue sacrificado como ofrenda por los pecados. Cuando muriera, habría mucho fruto. Nacerían muchos hijos de Dios. Si consideramos este pasaje detenidamente, podremos ver que contiene un registro de un incidente que nunca había ocurrido desde que la humanidad caminó sobre la tierra. Y un incidente del que nunca se había hablado antes. Y todo está registrado aquí en un solo pasaje. Si pudieran buscar y leer las lápidas de todas las personas que han nacido en este mundo, no encontrarán tal cosa escrita en ninguna de ellas. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Leámoslo juntos. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Si observan aquí, dice, vivo por los siglos de los siglos. Y estuve muerto. Estas son palabras que ningún héroe en este mundo podría decir, y que no han sido escritas en ninguna lápida. No hay una sola persona que pudiera decir esto. Jesús es el único que podría decir esto. Cuando dice, estuve muerto, significa que ahora está vivo. ¿Cómo hemos pensado en él a lo largo de nuestras vidas? Ahora regresemos a Isaías capítulo 53. Versículo 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Acaso no se trata de los últimos momentos de la vida de Jesús? Hay un himno que oía a menudo cuando era niño. Decía así: los cielos y la tierra se oscurecieron, el sol estaba oscuro como la noche, los vientos que ondeaban en el cielo aullaban en su dolor. El Hijo de Dios fue crucificado, sangrando en el madero. En el monte Calvario, sufrió por nuestros pecados. Vivió entre sordos y mudos. Se apiadó de los pobres. 33 años trabajó, consolando a los débiles.
¿Por qué razón murió? ¿Por qué tanto sufrimiento? En aquel día de hace tanto tiempo, ¿por qué murió Jesús? Los soldados, burlándose, tejieron una corona de espinas, le traspasaron las manos y le atravesaron los pies, para clavarlo en la cruz. Jesús murió para salvarnos de la ira del juicio final, del camino a la condenación, del camino a la muerte. Los soldados, en su ignorancia, lo trataron con desprecio, lo torturaron sin remordimiento y lo colgaron en la cruz. Burlándose de él y maldiciéndole, crucificaron al Señor. Luego se repartieron su ropa, echando suertes. Pero en el Nuevo Testamento dice que nuestro Señor oró por nosotros, por los pecadores. Tal fue la santa muerte que murió. Murió por nosotros, por la humanidad, por todos esos espíritus lamentables. Tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Si le preguntaran a los judíos por el Mesías, descubrirían que no esperaban esta clase de Mesías. Solo pensaban en un Cristo glorioso, que pisotearía a las naciones gentiles que los oprimían. Pero primeramente, vino a morir. Desde su nacimiento, fue diferente de cualquier ser humano. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es esta persona? Es Jesús, el Hijo de Dios. Lo dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero antes de que naciera Jesús, aproximadamente un año antes, cierto joven estaba muy preocupado porque su amada prometida estaba embarazada. Estaba muy preocupado. Si esto llegaba a saberse, de acuerdo con la ley de los judíos, sería apedreada a muerte en presencia de varios testigos, moriría bajo un montón de piedras. Pero la María que este joven conocía, definitivamente no era esa clase de mujer. Así que se preguntaba cómo había podido suceder esto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le explicó que esto era de acuerdo con lo registrado en el Antiguo Testamento. Entonces, un día, tuvo que dejar su ciudad natal y emprender un largo viaje con esta mujer, con su prometida embarazada. Vivían en la región de Galilea, en el norte de Israel, en una ciudad llamada Nazaret. Habían estado viviendo en Nazaret, y entonces le ocurrió algo inquietante a su prometida, por lo que se sintió profundamente turbado. Entonces Dios se le apareció en sueños, y le explicó la situación. En aquel tiempo, cuando Israel y todos los países vecinos de Asia Menor estaban bajo el dominio romano, César Augusto, que estaba en Roma, ordenó que todo el mundo fuera a su ciudad natal para ser censados. Así podría recaudar impuestos de manera más eficiente. Emitió este decreto. José y María vivían ahora en Nazaret, pero originalmente pertenecían a la casa de David. Eran descendientes de David, así que tenían que ir a Belén, muy al sur, el lugar donde había vivido David. Así que se pusieron en camino hacia Belén. Bajaron hacia el sur. Cuando llegaron allí, no pudieron encontrar un lugar donde quedarse, así que al final, el niño nació en un establo, la vivienda de los animales, y fue recostado en un pesebre.
dejó atrás toda su gloria y vino a la tierra. Y no nació en un lugar apto para el hombre, sino en un establo. Ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal. El Hijo de Dios vino de muy arriba, más allá de las estrellas en su incontable número, y vino en el cuerpo humano. Este era el Hijo de Dios. Cuando leo el Antiguo Testamento, pienso, comparado con otras personas no soy nada, no soy más que un insecto comparado con otras personas. Pero, ¿conoces el nombre del Creador? ¿Conoces el nombre de su Hijo? La Biblia hace esta pregunta. ¿Conoces el nombre del Hijo de Dios? Vino a este mundo. Nació en un lugar para animales en Belén, en la tierra de Judea. Unos 1400 años antes de esto, uno de los profetas escribió, «Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel». Él hizo esta profecía. Esto se registró en el libro de Números hace 1400 años. Los judíos, los israelitas, a quienes se les dio esta profecía, fueron llevados cautivos a otra tierra. Toda la nación fue trasladada. Israel en el norte fue destruido, y Judá en el sur fue destruido. Quedaron bajo el control de una nación extranjera. A los ojos de otras naciones, estas eran personas con sus propias leyendas. Pero también sabían que esta nación decía que la palabra de Dios les había sido revelada a través de ciertos profetas. Pensemos en la situación de aquella época. Era la época de Abraham, la época de la antigua Babilonia. Estaba Abraham, y luego Isaac, y Jacob. En ese tiempo, al sur, estaba el reino de Egipto, el reino gobernado por los descendientes de los faraones. Más tarde, los israelitas salieron de Egipto, escaparon, y en ese tiempo, la nación vecina de Asiria era una nación de gente verdaderamente despiadada, así que estaba el imperio asirio. Cuando el imperio asirio cayó, el imperio babilónico subió al poder. Y luego, cuando el imperio babilónico cayó, el imperio persa dominó. Y cuando el imperio persa cayó, los griegos subieron al poder. Luego, finalmente, cuando el imperio griego cayó, el imperio romano subió al poder. Y no fue mucho después de que esto sucediera que Jesús nació. Mientras tanto, esta nación se había aferrado a la palabra de Dios. Pero antes de que la palabra de Dios, de que el Antiguo Testamento fuera completado, hubo una profecía que permaneció como una leyenda con los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, curiosamente, cuando Jesús nació, cuando nació en Belén, unos extranjeros llegaron a Jerusalén. La Biblia dice que eran magos
u hombres sabios de Oriente? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto es lo que preguntaron. En aquel tiempo, el hombre que gobernaba a los judíos era descendiente de Esaú. Mucho más de 1400 años antes, unos 1700 años antes, vivió Abraham, que era el antepasado de los judíos, y Esaú era nieto de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, e Isaac fue el padre de Jacob. Jacob era gemelo, y su hermano mayor era Esaú. Los descendientes de ese hombre, Esaú, los descendientes de Edom, abandonaron la palabra de Dios y no se acercaron a ella. El rey Herodes era uno de esos descendientes, y tenía su base en Jerusalén, y gobernaba sobre los judíos. Ahora bien, este hombre recibió una noticia que le hizo dar un vuelco al corazón. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Estas fueron palabras que deben haber conmocionado su casa y su poder soberano. La Biblia dice que cuando estos sabios preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes convocó a los escribas, a los encargados de copiar las escrituras cuando las páginas se gastaban. Los llamó a ellos y a los demás líderes religiosos de los judíos y les preguntó, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Los sabios del Oriente habían venido en busca de un rey basándose en una leyenda que habían oído. Dijeron que habían visto su estrella cuando salió y habían venido a buscarlo. Unos 1400 años antes, se había registrado una profecía que decía, una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel. Los sabios del Oriente habían visto esta estrella y habían venido en busca del rey, pero cuando preguntaron ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, como Herodes gobernaba sobre los judíos, comprendió lo que había en la mente de los judíos. Así que convocó a los líderes religiosos de los judíos y les preguntó dónde nacería el Cristo. Los sabios habían preguntado, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Pero Herodes interpretó estas palabras a su manera, entendiendo que querían decir dónde había nacido el Cristo, así que recurrieron a las escrituras del Antiguo Testamento. Buscaron la profecía hecha por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Este era el que había sido prometido desde el principio. Señalaron que nacería en Belén, en tierra de Judá. Cuando el rey Herodes oyó esto, dijo a estos visitantes de Oriente, si van y lo encuentran en Belén, en tierra de Judá, y lo adoran, a su regreso háganme saber en dónde está. Herodes dijo esto, y luego esperó. Los sabios del Oriente fueron y adoraron al niño, y luego fueron instruidos por Dios en un sueño, y regresaron por un camino diferente. Herodes se enfureció y ordenó masacrar a todos los niños menores de 2 años. Pero María y José tomaron a Jesús y bajaron a Egipto. Más tarde, después de la muerte de Herodes, se fueron a vivir a Galilea. Esto está registrado en el libro de Oseas. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Vino y vivió en Galilea. Si leemos los pasajes sobre Galilea registrados por uno de los profetas de Israel, encontraremos algo especialmente significativo en Isaías capítulo 9. Vayamos todos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Leamos los versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino,
para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Dios lo hará realidad. Porque nos ha nacido un niño. Significa que nos ha sido dado, significa que vino. Pero este Hijo, que llegó a esta tierra, desde mucho más allá de las estrellas más altas, fue concebido en el vientre de María, una mujer que vivía en Galilea. Pero si hubiera nacido en Galilea, Miqueas capítulo 5 estaría equivocado, y toda la Biblia también. Pero el Cristo, el Hijo de Dios, que fue concedido al mundo, fue concebido en María, en Galilea. Y María bajó hasta la región sur de Israel para ser inscrita. Y allí, en la tierra de Judá, dio a luz al niño. De este modo, los acontecimientos encajaban exactamente con las profecías del Antiguo Testamento. No solo eso, sino que Jesús también comenzó a evangelizar en Galilea. Uno de los profetas también escribió al respecto. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Leamos sobre esta gran luz en el capítulo 9, versículos 1 y 2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte una luz ha resplandecido. Esta luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Fue allí donde apareció el Hijo de Dios. La gente pensaba que solo era el hijo de un carpintero ordinario. Pensaban que era hijo de un carpintero, pero era el Hijo de Dios. En el versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si lo examinan cuidadosamente, encontrarán que es el Dios fuerte. Dios vino a esta tierra en el cuerpo de un hombre. Nació en el mundo del hombre. Este Dios también dice que es el Príncipe de paz. Ahora, versículo 7. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Hay algo que es malentendido por algunos cristianos que han vivido en esta tierra, y algunos que viven en esta tierra hoy en día. Jesús murió y resucitó después de 3 días, y luego ascendió al cielo. Algunos creyentes piensan que, si mueren, simplemente irán a ese lugar. Pero no es así. Jesús dijo, cuando me vaya, les prepararé un lugar y luego vendré y los llevaré allí. Esta es una promesa de que algún día Jesús regresará a este mundo. Él regresará como el gobernante del mundo. De Dios el reino dominará en toda la humanidad. Una historia tenemos preciosa que a las gentes bendecirá. Este plan que Dios ha establecido se cumplirá. Por eso el Hijo de Dios fue prometido a los israelitas. Fue registrado de esta manera. Y vino. La Biblia nos permite creer en Él y recibir la vida. Esa nación, la nación a la que vino, lo clavó en la cruz y lo mató. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Debido a esto, surgió una oportunidad para que las personas de todas las otras naciones aceptaran esta verdad, personas que no son judíos. Se nos ha dado esta oportunidad. En realidad, todos somos gentiles a los ojos de los judíos.
Este hombre tan valioso fue prometido a este mundo. Vino a esta tierra, pero fue despreciado. Los judíos no lo aceptaron. Como resultado, la palabra de Dios fue anunciada a los gentiles. Si observan el proceso por el cual esto ha sucedido, encontramos que Jesús murió y luego resucitó de entre los muertos. Y se les apareció a los discípulos durante 40 días. Se apareció ante ellos, y durante 40 días les explicó todo a los discípulos. Les estuvo enseñando sobre el reino de Dios. En aquel tiempo, los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús respondió: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. El restablecimiento de Israel estaba en manos de Dios. Hasta entonces, los discípulos de Jesús pensaban que reclamaría su trono de una vez. Esto es lo que pensaban, pero Jesús tenía otro propósito al venir. Murió por los pecadores del mundo. Resucitó de entre los muertos 3 días después, ascendió al cielo, y en el futuro, muchas personas se convertirían en hijos de Dios de acuerdo con su propósito y su plan, su magnífico plan. Luego, vendría de nuevo y reinaría. Este era el plan, pero los judíos se precipitaron un poco. Debido a que tomaron todo lo que Jesús dijo al pie de la letra, pensaron que esto iba a suceder de inmediato. Pero Jesús dijo que en algún momento el mundo sería renovado, y cuando el mundo sea juzgado, los discípulos juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús dijo esto a sus discípulos. Dijo que llegaría el momento en que el mundo sería nuevo y Él estaría sentado en su trono. Por eso estos discípulos judíos siempre pensaron que Jesús iba a poner el mundo de cabeza de inmediato, tomar el relevo de Roma y asumir el poder soberano. Fue porque pensaban así que preguntaron: ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús no dijo que su pensamiento era erróneo o que esto no iba a suceder. Simplemente dijo que esto estaba determinado por la autoridad misma de Dios Padre. Lo dice en Hechos capítulo 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. No les dijo que se convirtieran en testigos, sino que serían sus testigos. Esto es lo que sucedería cuando viniera el Espíritu Santo. Así que antes de que viniera el Espíritu Santo, Jesús se les apareció durante 40 días y luego ascendió al cielo. Dice que 500 personas fueron testigos de este hecho. En 1 Corintios capítulo 15, dice que lo vieron más de 500 personas, la mayoría de las cuales vive todavía. Así que Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a los discípulos durante 40 días. Y luego, no mucho después de ascender al cielo, se completó el periodo de 50 días, y entonces el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos mientras estaban reunidos. Si pensamos en esto, cuando los judíos de antaño, los israelitas, ofrecían sacrificios a Dios según las leyes de Moisés, mataban un cordero y derramaban su sangre. Pero cuando llevaban a cabo esta ceremonia, construían un altar, y también se les pedía que guardaran la fiesta de las semanas, 7 sábados. Guardaron cuidadosamente el sábado durante 7 semanas. 7 veces 7 son 49, y el día siguiente, el día 50, era el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino en el tiempo de esta fiesta. Esto ha sido guardado por los judíos como una sombra. Jesús murió, y luego resucitó de entre los muertos 3 días después. Luego enseñó a los discípulos durante 40 días, y luego ascendió al cielo, y 10 días después, en el día 50, el Espíritu Santo vino por primera vez a esta tierra por el bien de toda la humanidad. Esto marcó el comienzo de la Iglesia. A partir de ese momento, se hicieron los preparativos para difundir el Evangelio por todo el mundo. Este era el plan y el secreto de Dios. Durante los últimos 2000 años,
Muchas personas han llegado a conocer y creer este Evangelio, y han vivido sus vidas aferrándose a esta bendita esperanza hasta el día de su muerte. Pueden haber pertenecido a diferentes denominaciones y organizaciones cristianas, pero ha habido muchas personas que han dejado este mundo con la seguridad del amor de Dios. Muchos de ellos se han ido antes que nosotros, y algún día todos nos encontraremos con ellos. Todos nos encontraremos en ese lugar. Tristeza no hay en aquella ciudad. Por los años, en la eternidad. Por los años, en la eternidad. Mientras se desarrolla esa eternidad sin fin, los santos que se han adelantado y los que aún no se han ido, vivirán todos juntos. Allí, en la Nueva Jerusalén. Hemos nacido dentro de este santo plan de Dios, y allí iremos. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Jesús ha hecho esta promesa. Si pensamos en estas palabras, y consideramos los programas educativos de este mundo, las ideologías, las religiones, o los escritos sagrados pertenecientes a esas religiones, ¿dónde se puede encontrar otro programa tan completo y asombroso como la Biblia? Dios hará que estas cosas sucedan. ¿Por qué? La Biblia dice, miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Esta promesa aún no se ha cumplido. Ya ha sucedido que fue oprimido y matado por los hombres. Pero hasta que vuelva. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Por qué? Porque este santo vendrá pronto. Esta es la esperanza, la ilusión y la expectativa de todo cristiano. Ciertamente vendrá. Debido a esto, toda la humanidad se ha dividido en tres grupos. Está toda la humanidad nacida como descendientes de Adán. Luego, están los judíos que han nacido como descendientes de Abraham. A través de estos descendientes de Abraham, pueden ser referidos como los judíos o los israelitas. A través de la palabra de Dios que les fue prometida, y con el fin de enseñar a la gente de este mundo, Dios dio el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos dio estas dos promesas o testamentos. Y a través de estos testamentos, a todos se nos da la oportunidad de conocer al Eterno. ¿No les hace feliz solo pensar en ello? Es asombroso. Alguien escribió un himno que incluye las líneas: En ti, Jesús, dulce es pensar, a mi alma trae solaz,
En ti cuán dulce es descansar y contemplar tu faz. Así es realmente. No sería exagerado decir que cada uno de nosotros nació en este mundo para encontrarse con Él. Todos nosotros. Pero, ¿cómo pensamos en Él a lo largo de nuestra vida en este mundo? Todos nos preparamos para encontrarnos con Él mientras vivimos. Todos nosotros. Al igual que toda la naturaleza mira al sol. Toda persona viva busca esta única luz verdadera. Si tomamos el sol como una sombra de esa luz, ¿qué hay de la luz fundamental? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Esta luz, esta santa luz, a los apóstoles se les confió el Evangelio, y se esforzaron en proclamarlo. Para que esta luz brillara en la conciencia o en el espíritu de cada persona. Pasaron sus vidas haciendo esto hasta el día de su muerte. Mientras proclamaban esta luz, tuvieron que luchar con muchos oponentes que trataron de bloquearla. El apóstol Pablo registró algo en el Nuevo Testamento que ningún filósofo del mundo puede discutir. Veamos esto en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Podría leerlo para nosotros, por favor? Del versículo 1 al 6. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado a la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Sí. Alguien escribió un himno sobre esto, y también nosotros lo disfrutamos. Ahora hay una luz en el valle de la muerte para mí, cuando Él vino a mi corazón. Este es un gran himno. Nuestros corazones que una vez estuvieron en la oscuridad y frustrados, fueron iluminados por esta luz. Hay luz en mi alma hoy. Este es otro himno, lo conocen, ¿verdad? Ahora hay una luz en el valle de la muerte para mí, cuando Él vino a mi corazón. Este himno lo expresa todo muy bien. Esta luz. Porque Dios, que dijo, que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Los apóstoles vivieron para proclamar esta verdad. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. No traficaban con la palabra de Dios como muchos. Lo hacían puramente para revelar la palabra de Dios, la verdad. De esta manera, la palabra de Dios brilla como la luz en los espíritus oscurecidos de los hombres.
¿Cómo brillaba la luz? Cuando Jesús estaba en este mundo, había un hombre que le gritaba. Los discípulos trataron de callarlo, pero este hombre no se detuvo. Gritó, Jesús, hijo de David. Y le pidió a Jesús que le diera la vista si esa era su voluntad. Jesús curó a este ciego. No es solo el hecho de que a este hombre se le diera la vista lo que es tan precioso. Todos tenemos que estar agradecidos a Dios por concedernos los ojos para ver a su Hijo. Vivimos en este mundo como personas capaces de ver solo lo que se puede ver con nuestros ojos físicos. Pero cuando usamos nuestros limitados ojos físicos para leer las santas palabras de Dios registradas en la Biblia, podemos descubrir al Hijo de Dios. Es algo tan afortunado y glorioso, que solo nos queda darle las gracias una vez más. Esta santa luz, ¿cómo la hemos considerado a lo largo de nuestra vida y cómo la consideramos ahora? Yo lo veo así. Si la Biblia se limitara a decir que Jesús es el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz, si la Biblia se limitara a relatar las cosas en forma de historia, sería muy aburrida. Pero la Biblia lo explica todo en términos concretos. ¿A quién vendría? ¿De qué manera? ¿En qué tierra? ¿Y cómo vendría? Y vino a este mundo y murió de acuerdo con todo lo que se había escrito. Uno de los profetas, un hombre llamado David, que también fue rey hace mucho tiempo, escribió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Para calmar mi sed me dieron vinagre. Todas estas cosas se cumplieron cuando Jesús murió. Todas estas profecías registradas en el libro de los Salmos se cumplieron una por una. Y murió de acuerdo con lo que estaba escrito. Y justo antes de morir, dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La Biblia dice, aquí me tienes, como el libro dice de mí, para hacer tu voluntad. A esto se refiere aquí. Está diciendo que la muerte de Jesús fue registrada en el Antiguo Testamento, y él vino de acuerdo con todo lo que estaba escrito sobre él en el libro. Así que vino de acuerdo con todo lo que había sido escrito, pasó por todo lo que se requería de él, y 3 días después de su muerte resucitó y luego ascendió al cielo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él está allí como el sumo sacerdote de nuestros espíritus. Y en el futuro, vendrá otra vez. Según lo que está escrito en la Biblia, todos los santos que viven en este mundo serán arrebatados de repente en un solo momento. En ese día, se encontrarán con los que se han adelantado. Por esta razón, tenemos que distinguir entre los judíos y los gentiles, y los gentiles y la Iglesia. La Iglesia está formada por los que han llegado a creer en Jesús de entre los judíos, y por los que han llegado a creer en Jesús de entre los gentiles. El Señor llamará a todos estos creyentes como la novia de Cristo. Permaneceremos en esta tierra hasta ese día. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Llegará el día en que nos llamará para que participemos de la santa gloria que ha de revelarse. Hasta entonces, vivimos en este mundo con una bendita esperanza. Vamos a orar. Señor Santo, realmente te damos las gracias. Nuestros ojos espirituales estaban oscurecidos y no podíamos ver,
tu santa palabra. Nuestros ojos se encontraban cerrados, pero nos has concedido tu Espíritu Santo y nos has permitido conocer tu tremendo amor y leer y entender tus palabras. Y por esto te agradecemos sinceramente. Señor, por favor guíanos para que todos podamos darnos cuenta de esta bendita verdad, y que ninguno de nosotros se pierda o quede rezagado a tu llamado. Señor, oramos para que el Espíritu Santo mueva los corazones de cada uno de nosotros, y para que todos podamos llegar a conocer de tu gracia a través de tu palabra que nos has dado. Dejamos el resto de nuestro tiempo en tus manos, mientras oramos en el nombre de Jesús. Amén.